dejábamos en el aire una interrogante, y es precisamente cómo debe llevarse ese proceso de desarrollo del niño con síndrome de Down, tanto a nivel formativo del lenguaje como de la actividad física que ellos deben comenzar a desarrollar desde muy temprana edad. Lo primero y lo más importante que deben hacer los padres es buscar un centro de estimulación temprana e incluirlo en todas las áreas. Eso trata lenguaje, psicología y fisioterapia para abordar todas las áreas del niño, pues el área sociocomunicativa, el área del movimiento y su área cognitiva. Entonces es importante que el niño aprenda en primer lugar a moverse, porque el desarrollo motor es el que va a permitir el buen desarrollo de las otras funciones cognitivas. También a la par de la fisioterapia se hace la terapia del lenguaje, y muchos padres piensan que, o muchas personas piensan que eso es algo que se debe llevar a cabo en años posteriores, pero la terapia del lenguaje no solo trabaja el habla, sino que trabaja la comunicación en general, trabaja la deglución, comer, que son como los hitos previos a hablar. Y también en psicología es para trabajar atención, memoria, sociabilidad y todas esas cosas. Pues entonces lo más importante es incluir al niño en un programa de estimulación temprana y de atención temprana, porque de allí va a depender todo lo que él pueda hacer. Son además los primeros años los más importantes, porque es donde las células del cerebro a nivel cerebral son como más plásticas y se pueden aumentar más el número de conexiones a través de esa estimulación. Ahora, ¿dónde queda la labor de los padres en este momento, o la educación que ellos también deben recibir para saber cómo comenzar el proceso, digamos, coadyuvar ese proceso evolutivo del niño? Fíjate, la labor de los padres es fundamental, porque recuerda que los padres tenemos la responsabilidad de la persona con síndrome de Down las 24 horas del día. El terapeuta nos da pautas, ¿okay?, de cómo trabajar, y nosotros eso mismo que trabajamos por ejemplo, en fisioterapia, tenemos que llevarnos ese trabajo a casa, porque no hacemos nada cuando tenemos una vez a la semana o 2 veces a la semana sesiones de media hora de trabajo. Este es un aprendizaje que debemos generalizar en el contexto de la vida diaria de la persona con síndrome de Down. Entonces, los padres tenemos una labor de ser el pilar fundamental en todo esto y trabajar en equipo junto con los especialistas. Cuando los niños con síndrome de Down comienzan a presentar ciertos problemas de conducta, ¿a qué se debe? Muchas veces Incluso al mal manejo de los padres. Suelen los padres ver al niño con síndrome de Down como un niño diferente a los otros hijos que puedan tener. Y eso es un error en el que ellos caen muy frecuentemente. El niño con síndrome de Down debe ser educado como cualquier otro hijo que puedan tener, con pautas de orden, de disciplina, porque además es 100% necesario para cualquier niño. Hay una interrogante, una inquietud bastante interesante a través del Twitter, y la hace Keila Martínez. Ella dice: buen día, he tenido trato con personas con síndrome y siento que ellos no tienen conciencia de lo que podría representar un peligro. Hasta ellos mismos se tornan peligrosos y muchas veces dan miedo. ¿Estoy equivocada o no? Sáquenme de dudas. Yo creo que estás equivocada. En ese caso, cuando un niño quizás no tiene conciencia del peligro, es algo muy frecuente. Un niño con síndrome de Down, quizás por el tema de la inocencia. Todos los niños tenemos que enseñarle las cosas que son peligrosas, incluidas las personas con síndrome de Down. O sea, tenemos, como volvemos al punto anterior, que lo importante es creer en la persona. Nadie nace aprendido en relación a lo que son las situaciones riesgosas. Todos nos han enseñado cuáles son las situaciones riesgosas. Un cuchillo te puede cortar, no metas el dedo en el enchufe, y simplemente quizás en un niño sin ninguna discapacidad, a lo mejor lo dices 1 o 2 veces. En el niño con síndrome de Down, pues muchas veces tendrás que repetirlo 3 o 4. Lamentablemente van a llegar a situaciones en que te va a pasar y vas a ver que la situación es riesgosa, pero tenemos que también aprender de las experiencias y crecer de las experiencias. A medida que ellos van madurando, ¿qué tan frecuente es que quizás puedan volverse agresivos ante un no lo hagas? Depende, como te decía Liliana, del manejo, pero hay que quitar ese estigma de que las personas con síndrome de Down son agresivas. Depende de cómo tú lo manejes. Yo creo que cualquier niño es producto de lo que recibe. Si un niño lo educas con amor, pues no será una persona agresiva. Si un niño lo educas a golpes, será una persona agresiva. Y no es necesariamente, no es aceptable, no es que no es necesariamente, sino que es inaceptable el maltrato, por ejemplo, a un niño para que aprenda. ¿Ok? Porque definitivamente
por lo menos en mi caso, yo no aprendí de esa manera. Entonces, simplemente se trata de un tema pues de paciencia, saber que a veces no vas a repetir las cosas una vez, dos veces, a lo mejor lo tienes que repetir 10 veces, pero indudablemente el niño va a aprender. Muchas veces el niño te va a retar, pero no es el niño con síndrome de Down, todos los niños retan, ¿verdad? Y quieren meter el dedo en el enchufe y se voltean y se ríen, entonces son situaciones normales de los niños. Es un tema, sin lugar a dudas, muy interesante. Es un tema de manejo. Así es. Y en el próximo segmento vamos a estar hablando también de cuál es esa condición o esas habilidades que deben privar muchas veces en los padres para no impedir el pleno desarrollo de estos niños dentro de la familia y también en el ámbito social. De eso vamos a estar hablando más adelante. Ya volvemos. Síndrome de Down. Recomendaciones. Es realmente importante practicar los valores de respeto, solidaridad y tolerancia. La diversidad entre los seres humanos es grande y hay lugar en el mundo para todos con igualdad de derechos. Es necesario promover experiencias inclusivas exitosas que tengan un efecto demostrativo en lo pedagógico y sean soporte para un cambio cultural de mayor amplitud.